Seguimos en Adelante Nicaragua, conversamos con el doctor Víctor Méndez Duzán y hablamos ahora acerca de los xenobots, con X, xenobots. Así es. Sí, efectivamente, esto es un tema, muy interesante, el tema de los xenobots o biobots. Pero ¿qué cosa es exactamente un biobot o un xenobot? ¿Cuál es la diferencia entre las dos palabras? La verdad es que, primero lo que hay que mencionar es que justo en enero del año 2020 se publicó por primera vez realmente un artículo en una de las revistas de ciencia a nivel internacional donde científicos de dos universidades, de una universidad principal que es la Universidad de Vermont de los Estados Unidos, lograron desarrollar un robot vivo. Un robot vivo es algo absolutamente novedoso, aunque ya se venían haciendo trabajos desde el año 2013 en este particular. ¿Y por qué se llama xenobot? Xenobot por el material con el que está hecho. Ahora, si nosotros nos vamos a entender el concepto de la palabra, bio quiere decir vida y bot viene de robot, de programación. Sí. ¿Qué es un robot? Es algo que vos podés programar. ¿Sí? Entonces se nos viene a la cabeza las películas de ciencia ficción, donde, por ejemplo, los más famosos robots creo que son los de la Guerra de la Galaxia, el que habla y el otro que solamente... C-3PO y Ajá, correcto, esos son los famosos robots que son máquinas programables. Lo interesante de los xenobots es que son organismos biológicos que han resultado producto de la programación, de una programación utilizando un concepto muy interesante que se llaman los algoritmos evolutivos. Ahora, ¿por qué se llaman xenobot? Xenobot viene del material que se usó para la construcción de estos organismos. Pongamos por favor la lámina número 4, Harry, que aquí vamos a entender mejor de qué es lo que estamos hablando y qué es el famoso xenobot o biobot. Eso que ustedes ven a la derecha, que parece como una croissant, ¿sí? Parece una croissant que está a la derecha de los cuadritos. Sí, exactamente, ese es el famoso biobot. Entonces tenemos ahí como un pancito pareciera, que tiene 3 patitas. Entonces, y al lado tenemos una especie como de cubo de Rubik, ¿sí? Donde hay un montón de cuadritos. Entonces, lo interesante de esto en relación a los biobots es que el microorganismo o este artefacto, como lo llaman sus mismos diseñadores, se logró desarrollar gracias a un programa de inteligencia artificial, una supercomputadora que tienen en esta universidad, que es la Universidad de Vermont y la Universidad de Tufts en Estados Unidos, y lo que hicieron fue que agarraron una rana que es la rana, comúnmente se le llama la rana de uñas largas, africana. Agarraron esa ranita, que el nombre científico se llama Xenopus laevis. Esa no es la rana, eso es una idea de la rana porque está como robotizada. Después vamos a verla, poner la lámina 1 un segundito, Larry, por favor. La lámina número 1 para que ahí sí sale la imagen de la rana de verdad. De la rana de verdad. Correcto. Esa es la ranita, se llama la rana de uñas largas africana. Pero la verdad es que lo que tienen son los dedos largos. Es correcto, pero bueno, le dicen popularmente así, ¿verdad? Entonces, esa ranita se llama Xenopus laevis. Por eso es el nombre de xenobots. Ese xeno viene de Xenopus laevis. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Por qué agarraron esa rana? ¿Por qué no agarraron un perro? ¿Por qué no agarraron cualquier otro animal? Resulta que la rana la agarran porque los embriones de esa rana son grandes. Son más grandes que los embriones de los otros animales. Incluso son más grandes que mamíferos, otro tipo de organismos, digamos, más evolucionados. Entonces, como esos embriones de esa ranita son grandes, te da la posibilidad de manipularlo en el laboratorio. Es más fácil. No es lo mismo que tenga un embrión de 1000 micras a un embrión de 1 micra. O sea, entre más grande sea, va a ser más fácil poderlo manipular. Sí. Entonces, ese microorganismo que habíamos visto que era como una croissant con 3 patitas, ese organismo está formado básicamente de 2 tipos de células. De esta ranita agarraron células cardíacas del embrión de la rana,
y agarraron células epidérmicas, es decir, células de la piel de la rana. ¿Por qué? Porque las células cardíacas, el objetivo de las células cardíacas era que ellas se movieran. Obviamente ustedes saben que el corazón todo el tiempo se está moviendo. Gracias a la misma naturaleza de las células cardíacas, ellas se están moviendo todo el tiempo. Y las células de la piel, porque las células de la piel tienen la característica de tener tejido conectivo y que puedes envolver a las células cardíacas con esa cubierta de piel. Entonces lo que vemos en la parte de afuera del microorganismo es la piel y por dentro ella tiene sus células cardíacas. Ahora, si nosotros vemos esta combinación, hace una combinación perfecta para poder experimentar en cuanto a qué tipo de microorganismo yo quiero desarrollar. Algunos microorganismos se desarrollaron con 3 patitas, otros microorganismos se desarrollaron con 4 y así sucesivamente. La verdad es que en la programación de los diferentes modelos, lo primero que se hizo fue crear los modelos por computadora a través de esta máquina que ya habíamos mencionado que se llama Deep Green, y el modelo de computadora básicamente lo que hizo fue agarró un sistema que se conoce como el sistema del algoritmo evolutivo basado en los voxeles. Es algo parecido a esto. Pongamos la lámina número 4 de nuevo, por favor, Larry. Ahí ustedes ven a la izquierda el diseño, digamos, a través del software que aparenta mucho a este cubo de Rubik, donde tenemos todos estos cuadritos que si yo le quito un cuadrito de determinadas partes me va a dar un modelo diferente. Las posibilidades son verdaderamente altas. Las posibilidades se calcula que para poder crear, según el modelo original que tiene 8 lados por las diferentes partes y solamente en uno hay un lado que tiene solamente 7, cuando vos haces la combinación a través de la programación en la computadora te da un resultado de 3 elevado a la 348, o sea, son posibilidades, miles de posibilidades de combinación de programación de los voxeles se llaman. No son píxeles, sino voxeles porque son los cubos. Los cubos que voy a diseñar de determinada manera. Ok, pero es decir, hasta este momento se están utilizando las células cardíacas y las células epidérmicas de la rana. Correcto. Pero esto, el chiste que tiene es que es programable. Es decir, así es. Ciertamente la célula cardíaca tiene una programación que es moverse, es decir, estar en constante movimiento, y la célula epidérmica tener la conectividad, ¿no? Así es. Pero ¿qué es lo que se le programó entonces a esto? Ok, entonces lo que se programó es de qué manera se pueden mover, de qué manera se pueden desplazar, cómo van a comportarse dependiendo del tipo de diseño que se le ponga. Pongamos por favor la lámina número, ya te voy a decir, donde tenemos aquí diferentes modelos. Pongamos la número 11 para entender mejor cuáles son los diferentes tipos de diseño. Entonces, cuando nosotros, no es lo mismo que nosotros agarremos el modelo que estábamos viendo anteriormente, donde teníamos 3 patitas en el microorganismo, a que veamos estos 5 modelos, por poner el ejemplo, ¿no? Sí. En el primer modelo nosotros vemos una imagen como que fuese el mapa de Brasil, después el otro algo triangular, después algo que parece como una especie de C invertida, etcétera, etcétera, y el último con un orificio en la mitad. Estos son ejemplos de las miles posibilidades que tenés de programar este sistema a través de los voxeles. ¿Para qué? ¿Y de qué manera se programa? Bueno, a través del diseño que hace la computadora te dice, si vos combinás los voxeles de esta manera, te va a dar un biobot con un orificio en el centro. Si vos lo combinás de esta manera, te lo va a dar con 4 patitas, te lo va a dar con 2 patitas, te lo va a dar con 3 patitas. Y eso va a permitir que además se desplace de determinada manera. No es lo mismo que ruede, o no es lo mismo a que camine con 2 patitas o con 4, porque nosotros vemos en la naturaleza básicamente los diferentes diseños. Si comparamos una serpiente, el desplazamiento de una serpiente con el desplazamiento de una ameba o con el desplazamiento de los mismos seres humanos a través de la vegetación, o el desplazamiento de un jaguar o el desplazamiento de una chita o de un alce, o sea, son diferentes dependiendo del diseño evolutivo que ellos han tenido. Ok, entonces la programación tiene que ver con la forma más que con el uso. Tiene que ver más en este momento con la forma, obviamente, porque lo primero que se plantearon los científicos es, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Ok, sí se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer de una manera más eficiente? Y es ahí donde entra el concepto de la creación de la forma y del modelo. Es más eficiente el modelo donde
el biobot se desplace reptando o se desplace rodando o a través de una caminata. O sea, ¿cuál es el modelo más eficiente? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hicieron ellos, una vez que diseñaron con la computadora, plantearon cuáles son los modelos más eficientes. De toda esa posibilidad del 3 elevado a la 348, ellos dijeron, bueno, no todos los modelos son eficientes. Hay algunos que definitivamente van a ser absolutamente inútiles. Entonces, de toda esta cantidad vamos a seleccionar los que pueden ser los más apropiados para el desplazamiento. En este momento, como bien lo mencionás, es para desplazarse. ¿Cuáles son los más eficientes? De ahí sacaron, póngale unos 25 que a su vez ellos les desarrollaron mutaciones desde el punto de vista genético, ¿ya? Entonces, esas mutaciones crearon a su vez una población nueva de biobot originario de la primera generación de biobots. Entonces comenzaron ellos y los pusieron en determinados ambientes para saber, ya con las mutaciones, cuáles eran los más aptos para desplazarse y para sobrevivir en ese ambiente. Y comenzaron a experimentar con cosas sencillas como, por ejemplo, ok, agarramos estos 25, les hacemos las mutaciones, estos son los más eficientes, son los que más se desplazan de una manera adecuada, cortémosle un pedacito a ver qué pasa. Se dieron cuenta que al cortarle, como tienen células epidérmicas, también tienen capacidad de regeneración. Entonces, ¿cuáles son los que se regeneran más eficientemente dependiendo del modelo? Y de esta manera, de esta población, de los 25 originales, los 25 mutados, se seleccionaron a su vez cuáles eran los que tenían más posibilidades de sobrevivir. Por eso se llama algoritmo evolutivo. Porque el algoritmo evolutivo es, a través de una serie de probabilidades que yo planteé en una máquina de inteligencia artificial como Deep Learning, yo planteo los modelos y al final de esta experimentación yo veo cuáles son los que verdaderamente los que en la práctica van a funcionar. En la práctica van a funcionar. Entonces se le llama algoritmo evolutivo porque se hace referencia y se basa también en el concepto y en la filosofía de la teoría de la selección natural de Darwin. En un periodo relativamente corto de años, posiblemente, se saltaron miles de años de evolución. Bueno, básicamente, pues miles no, pero sí desarrollar el concepto de la programación biológica, que es lo que anteriormente vos estabas bien refiriendo hace un rato sobre los nanobots, las máquinas chiquiticas capaces de crear determinadas acciones que lleven dentro de los sistemas biológicos, por ejemplo, a el tratamiento de los pacientes con cáncer de manera específica. Ahora, si querés hacemos una pausa y nos metemos a cuáles pueden ser las funciones de estos xenobots. Regresamos en breve. Seguimos aquí en Adelante Nicaragua con el doctor Víctor Méndez Duzán. Conversamos acerca de este tema de los xenobots. Preguntaba el doctor cómo, o se interrogaba cómo funcionan, de dónde traen energía. Es decir, a ver, para empezar, la célula cardíaca, ella, es decir, en esa maravilla que es la creación, funciona. Claro. Sola, independientemente. Es decir, no hay que darle un golpe para que empiece a funcionar. Simple y sencillamente empieza a funcionar. Hay un momento en el desarrollo del embrión, claro, que empieza a funcionar. Sí, entonces, esto es una pregunta y es un planteamiento bien interesante. Precisamente los investigadores, como mencionábamos anteriormente, seleccionaron dos tipos de células, las cardíacas y las epidérmicas. Ya dijimos, las cardíacas para el potencial de movilización y las cardíacas para poder envolver las epidérmicas, para poder envolver a las cardíacas. Sí. Entonces, sí, efectivamente, estas células madre, porque de hecho son células madre, se seleccionaron por las particularidades de cada una de ellas. ¿Cómo funcionan o de dónde sacan energía? Porque uno ve un biobot, donde tenemos aquí, que tenemos en la imagen, y ese biobot no tiene vaso sanguíneo. O sea, no tiene quien lo esté nutriendo. Entonces, ¿cómo es que funciona esto realmente? Bueno, una vez que ya tenés el modelo y ya sabes que seleccionaste el más apto, como habíamos dicho anteriormente, estos biobots primero son súper chiquitos, o sea, tienen un tamaño máximo de entre medio a 1 milímetro. En segundo lugar, van a vivir un periodo máximo de 7 días, no viven más, por lo menos esto que de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque las células cardíacas van a vivir un máximo de 7 días gracias a las mismas mitocondrias que ellas tienen. Las mitocondrias, si nosotros vamos a ver la biología básica celular, es la central de energía de la célula.
Entonces, todas esas células cardíacas que nosotros tenemos dentro de este artefacto vivo, que es el BioVault, van a vivir solamente los 7 días que va a tener de energía las mitocondrias de cada una de esas células. ¿Y se reproducen? Ellos tienen el potencial de autorreproducirse o autorregenerarse, no reproducirse, pero sí autorrepararse. Hasta el momento, lo que se ha planteado, según la publicación en el artículo, es que es autorreparable, pero no autorreproducible. Es decir, en ese margen de 7 días puede reparar algún defecto, algún problema que le ocurra, algún daño. Correcto, sí, como efectivamente habíamos mencionado, los experimentadores de repente a propósito lesionaron algunos de los BioVault y gracias al tejido conectivo, como en la piel de nosotros nos cortamos y vemos que comienza a cicatrizarse la piel y a autorrepararse. Efectivamente, ellos tienen la capacidad de autorreparación. Autorreproducción, pues obviamente todavía no, ¿sí? No se ha demostrado, pero no sé si seguramente en el futuro van a desarrollar BioVault que tengan la posibilidad de reproducirse. ¿Y para qué servirían estos xenobots? Ok, esto es una pregunta muy interesante. Primero, hay infinidad de posibilidades. Lo que plantean los investigadores de la Universidad de Vermont es que estos BioVault tienen un potencial biológico enorme. Por ejemplo, si tienes algún problema de hipercolesterolemia y tienes una oclusión a nivel de las arterias coronarias, podrían programarse, así como se programan para que caminen de determinada manera, podrían programarse de manera específica para mandar un BioVault a una de las arterias coronarias y efectuar una limpieza de este taponamiento que puede haber a nivel del corazón o a nivel de las arterias cerebrales, en vez de etcétera. Hacer stent, bypass, etcétera. Y entonces se programa al BioVault para que limpie y una vez que ejerza su función, el BioVault muere y se desecha de manera natural. Claro. Entonces es un mecanismo que desde el punto de vista médico la intervención es menos agresiva, obviamente porque es una intervención biológica. Probablemente se va a lograr desarrollar con las mismas células del paciente, por lo tanto tu sistema inmunológico no lo va a rechazar y eso es uno de los potenciales. Otro de los potenciales, por poner otro ejemplo de un BioVault, con tanto problema con diabetes que hay, puede ser que un BioVault lo desarrolles para que de alguna manera en lugar de células cardíacas, vos lo programes con células beta, las células beta del páncreas para posteriormente poder desarrollar la capacidad de producción de insulina. Sí. Entonces, ¿por qué no? O sea, todo lo que se necesita en relación a la autoprogramación, vos podrías en el futuro poder desarrollar estos organelos o al mismo tiempo órganos específicos que te puedan incluso ser más eficientes de lo que naturalmente ya traen las personas. Eso es posible. Sí. Porque si estamos hablando de un algoritmo evolutivo y de un diseño a través de la computadora, pero además es un diseño biológico, vos podrías incluso mejorar las funciones y las capacidades que hasta el momento tienen los órganos normales. Ahora, podría ser también que, ¿cuál es otro de los potenciales que tiene el BioVault y que plantean los profesores? Dicen que estos organismos pueden utilizarse para limpiar las fuentes de agua, para captar plástico. También se plantea otro de los potenciales desde el punto de vista de la administración de medicamentos. Si yo desarrollo un modelo de BioVault, le pongo el medicamento específico y yo quiero que ese medicamento específico, pongan ustedes un medicamento que sirva para tratar el cáncer o una leucemia o algo así, yo se lo pongo al BioVault y ese BioVault va a ir específicamente a la célula que está produciendo el mal. Es como el concepto de la nanotecnología, sin embargo, esto es nanotecnología pero desde el punto de vista biológico. De alguna manera es que la nanotecnología no piensa. En teoría pensaría. En teoría, pues decir, no pensaría, sino que actuaría de una manera programable. Sí. Los dos conceptos son similares, porque la nanotecnología no es un concepto biológico, es un concepto de una máquina infinitamente pequeña que yo la programo para que haga exactamente la función que estamos describiendo, que es destruir la célula, digamos, cancerígena. Pues en este caso, en el ejemplo del cáncer. En este caso sería algo que es biológico, que además se va a biodegradar por tu propio organismo. Pero el potencial lógico también es que al ser algo biológico, vos podrías programarlo de una manera mucho más amigable con el mismo paciente. ¿Por qué? Porque va a ser parte de no a ser rechazado por el mismo sistema y desde el punto de vista de su desecho, va a ser un desecho, básicamente tu mismo organismo lo va a desechar de manera natural. Pero sí puede programarse incluso para
administración de medicamentos. O por ejemplo, yo puedo programar un biobot para el reemplazo, para que me forme en determinado momento la posibilidad de reparación de células en determinado órgano. Una persona que ha tenido una lesión de su córnea, puede ser que en biobot pueda llegar a reparar esa córnea también, ¿sí? O un problema auditivo, un problema cardíaco, un problema neurológico, lo que sea. O sea, realmente, si nos ponemos a ver desde el punto de vista médico, el potencial de esta tecnología es un potencial ilimitado. Tanto para el tratamiento de las afecciones ya existentes como para la protección y la salvaguarda del estado de salud de la persona dentro del concepto de la prevención de las enfermedades. Ahora, si te puede reparar partes del cuerpo que se van dañando por la misma edad del cuerpo, podría existir la posibilidad de alargar la vida. No hablo de vivir eternamente, pero sí alargar la vida mucho más allá de las expectativas que están ahora. Así es, sí. O sea, uno de los potenciales, bueno, y esto ya entra al terreno de la discusión desde el punto de vista bioético. Así como se puede utilizar para producir beneficio, puede desarrollarse este mismo tipo de biotecnología, no para destapar arterias, sino para destruir arterias, por ejemplo. O sea, que también es el lado nefasto de la ciencia, ¿verdad? Sí. Entonces se entra en una discusión bioética sobre cuál es el potencial de uso de este tipo de biotecnología. Puede ser que esto lo vayan a usar con fines no necesariamente benéficos. ¿Sí? Sí. También, o sea, es otra de las discusiones. Y sí, efectivamente podría utilizarse para modificar de alguna forma también la estructura genética de tal manera que las personas puedan sobrevivir más. ¿Sí? Ok, eso nos abre la posibilidad para la discusión ética, moral de la creación de los xenobots, sobre la cual conversamos después de una pausa en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua sobre los xenobots. Conversamos con el doctor Víctor Méndez Duzán. Se abre luego de todo esto que hemos contado la discusión ético-moral de este asunto. Para empezar, ¿son seres vivos? Bueno, sí. De hecho, por definición básica, sí son seres vivos. ¿Por qué? Porque son agregados de células. Habíamos dicho que eran células cardíacas, de las células madres de los embriones de la ranita, y también células epidérmicas. Entonces, al ser células, sí son organismos vivos, porque es un conglomerado, o sea, un conjunto de células que están diseñadas de determinada forma e interactúan para desarrollar funciones específicas, en este caso las funciones de la locomoción, que hasta donde se ha publicado, para lo único que han logrado hacer con ellos, ¿no? Okay. Modificaciones genéticas se han venido haciendo, especialmente en agricultura se ha hecho mucha modificación genética, ¿verdad? ¿Esta sería una modificación genética de alguna manera? La primera generación de los biobots no. ¿Por qué? Porque simplemente es un diseño que se acomoda en base a una forma estructural. Entonces no hay modificación genética. Agarro el embrión de la rana, le saco las células cardíacas, le saco las células epidérmicas y yo formo una estructura. Ahí no hay modificación genética. Lo que sí es que hay una manipulación en cuanto al desarrollo de una forma de un determinado artefacto vivo, que yo lo voy a hacer de esa manera y lo programo para que se mueva de determinada forma. ¿Ya? No hay modificación genética en esa primera generación. Ya la segunda generación, que era lo que estábamos hablando sobre el algoritmo evolutivo, sí hay modificación. ¿Por qué? Porque yo le produzco utilizando biotecnología, ingeniería biológica, determinada mutación. La mutación ya implica un parámetro de alteración dentro de lo que es el código genético del mismo artefacto que yo estoy fabricando. Entonces sí, en esa segunda generación, que es cuando ya se muta al biobot original, sí hay una alteración genética. Creó el hombre por primera vez, porque es decir, a ver, cuando se hicieron las clonaciones, cuando se habló de las clonaciones, de aquella famosa oveja Dolly, que fue la primera clonación de un ser vivo, no se creó vida como tal. Es primera vez que crea vida el hombre, es decir, vida distinta a la forma en cómo se crea vida, ¿no? Bueno, realmente, desde el punto de vista de la discusión científica, sí se considera que es un nuevo tipo de vida. O sea, sí están vivos, pero se considera un nuevo tipo de vida. ¿Por qué? Porque es un artefacto vivo que está programado.
para hacer algo a conciencia. O sea, los diseñadores dijeron, este biobot tiene que rodar, y solamente rueda. Y en determinado momento lo ponen de otra posición y él no hace nada más. Entonces sí es un tipo de vida diferente, porque es un concepto de artefacto biológico que hace algo en base a una programación previamente establecida. Entonces eso es un concepto muy interesante, porque si nosotros si alargamos la discusión sobre qué es el concepto de vida y si realmente lo que hasta el momento nosotros conocemos como vida es producto de una inteligencia superior, comenzamos a cuestionar muchas cosas o muchos preceptos a los que normalmente estamos acostumbrados, digamos, con los que interactuamos de una manera normal dentro de nuestro entendimiento de la realidad. Entonces, por poner un ejemplo, ¿qué es la vida? Bueno, la vida es algo que interactúa con su medio ambiente, pero además que tiene la posibilidad de nacer, de reproducirse y de morir. Desde el punto de vista conceptual, la célula es la unidad básica estructural de todas las formas de vida. Al estar formados los biobots con células vivas, obviamente son organismos vivos, pero además yo como ser humano, en este caso los investigadores de la universidad, dijeron, te vamos a programar para que hagas esto. Y eso es lo que hace ese artefacto. Pero al final de cuentas eso es lo que hacen todas las células. En general, todas las células en nuestro cuerpo tienen una función específica. Y me voy al caso que habías puesto de la herida. Te haces una pequeña herida y lo primero que hay es una coagulación. Y en eso ni siquiera participan todas las células de la sangre. Entonces, y eso es una observación muy interesante porque te hace pensar en realmente nosotros fuimos o no fuimos programados. O sea, te pones a pensar en eso y te vas a ver cómo está diseñado el código genético de los seres humanos y vos ves que es un código genético perfecto. O sea, las 4 bases nitrogenadas, que son la citosina, adenina, guanina y timina, están conectadas de tal manera que forman esa doble hélice que conforma el ADN, pero está hecha de tal manera que vos decís, esto verdaderamente es un producto de diseño. Y ahí entra una discusión mucho más profunda donde vos decís, ok, ¿somos o no somos producto de un diseño perfecto de un creador universal? Entonces, los que creen en Dios tienen una base y una prueba, como dice el mismo doctor Francis Collins, que fue el director del proyecto Genoma Humano. Él es un científico de muy alto nivel, y entonces, pero además, aún a pesar de ser un científico de muy alto nivel, él cree en Dios, él es adventista. Entonces un periodista de estos científicos le dice, que es ateo, le dice, doctor, ¿y usted con tanta ciencia y con tanto conocimiento, usted por qué sigue creyendo en Dios? Le dice, bueno, porque la verdad es que a través del entendimiento de la estructura del ADN y cómo funciona el código genético, yo lo único que he hecho es verdaderamente reafirmar mi creencia en que esto no es producto de una selección básica del azar, ¿ya? Sino que nosotros estamos verdaderamente diseñados por algo superior. Entonces, bueno, eso es una discusión ya que va más allá. Pero entonces te hace realmente pensar. Ahora, ¿sí? me quedo pensando, si nosotros somos un conjunto de células que tienen una programación específica por grupos o se han agrupado con una programación específica, ¿es posible crear seres a partir de estos xenobots? En el futuro probablemente sí. Sí, obviamente, porque si vos los programaste en este momento para que caminen nada más, después vos podés programarlo agregando otro tipo de células que tengan capacidad reproductiva para que se puedan autorreproducir. Claro que sí, por supuesto. O sea, en teoría y la hipótesis es que sí, que eso es viable. Claro que sí. Y probablemente crear otro tipo de modelos que tal vez ahorita no concebimos, pero que podemos verlos reflejados en muchos de los planteamientos que se hacen los creadores de ciencia ficción y los futurólogos que les dicen sobre las nuevas formas de vida. Ahí me quiero meter porque Asimov, que es el creador de las famosas 3 leyes de la robótica, hablaba de cómo debe comportarse, cuál es la base de, digamos, ética, moral que debe tener un robot. Estos seres no van con esa historia de ciencia ficción que lleva. En esencia sí, porque en teoría si esto es un artefacto biológico programable, o sea, un biobot, también tendría que cumplir con esas leyes. En primer lugar, no hacerle daño a los seres humanos. Sin embargo, ahí también hay otro terreno interesante, porque acuérdense que quien programó estos modelos es una máquina, una supercomputadora de inteligencia artificial que se llama Deep Green, y que
quien no quita que de repente en el futuro esta misma máquina se dé cuenta que es posible programar determinados otros artefactos, ¿verdad?, que sean incluso híbridos, ¿verdad? O sea, como tienen tanta capacidad en cuanto a la modelización o la creación de otras formas de vida, de repente nos van a crear alguna otra cosa que se salga de nuestra imaginación y que probablemente incluso nos supere como especie. Sí, porque es decir, ese es el riesgo de alguna manera, pues. Porque, igual, es decir, si se pueden programar con las 3 leyes de Asimov, podrían no programarse con ninguna de las leyes de Asimov o simplemente determinar estos son los que están, como efectivamente ocurre, haciéndole daño al planeta y a la misma vida en el planeta. Y a los mismos seres humanos. Y a sí mismo. Entonces, por lo tanto... El principal riesgo son los seres humanos. Así es. Sí. Se entran a unas discusiones ahí. Pero sí, es interesante. Y la verdad es que yo les recomiendo pues a los televidentes que busquen el paper, el resumen sobre el artículo de estas publicaciones que realmente acaban de salir en este año, en enero, el 13 de enero, si mal no recuerdo. Lo pueden buscar en los diferentes medios, en las diferentes redes sociales, donde salen ya traducido al español en qué consiste, cómo es que funciona, de qué manera fue que llegaron a la conclusión de que era posible programar vida. Que eso me parece que es lo más importante de todo este asunto, claro, programar vida. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, doctor, por esta conversación, parte de la prevención. Parte de la prevención. Como no, muchas gracias a ustedes. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.